Entonces ocurrieron estas dos atrocidades, dos genocidios en Ruanda y Yugoslavia, donde no tuvo éxito la CPI o la Corte Penal Internacional, salvo en los años 40, solamente en los juicios de Nuremberg y Tokio. Entonces no fue hasta 1998 que empezó a tener éxito, porque ya decidió establecerse de forma permanente para que todo tipo de jueces, de todas las nacionalidades del mundo pudieran participar en el juicio de quienes cometieron estos actos de violencia y de atentado contra la humanidad. Y de hecho las oficinas de la Corte Penal Internacional se encuentran en Países Bajos, por ahí en Europa, en la parte de Holanda, en la parte de Bélgica, etcétera, ¿no? ¿Y qué hace la CPI o qué hace la Corte Penal Internacional? La Corte Penal Internacional ayuda a evitar la esclavitud, ayuda a evitar o combatir la desaparición forzada, ayuda a evitar o combatir el desplazamiento de los refugiados de su país de origen, evita la tortura también en todo el mundo. Es decir, que si en la India, por ejemplo, es explotada por Estados Unidos y provoca todo ese tipo de cosas, la CPI entra a juzgar a los estadounidenses o al principal, al principal autor de todas estas atrocidades. Si volviera a haber otra guerra y fuera encabezada por Trump, a Trump se le juzgaría, ¿no? Bueno, la CPI, si ustedes se lo preguntan, sí condenó a algunos criminales. Y los tres primeros criminales que fueron condenados por parte de la Corte Penal Internacional fue Tomás Lubanga. Fue un líder de la Unión de Patriotas Congoleños en la República del Congo, en África. Este señor lamentablemente utilizaba a niños en conflictos armados y se le condenó por 14 años a partir del 2014. Entonces todavía sigue en prisión y por parte de la CPI, esta persona está condenada y está cumpliendo esta demanda por utilizar niños en estas pequeñas guerras. Otro de los condenados por parte de la Corte Penal Internacional fue Omar Bashir, que fue un expresidente de la República de Sudán, en África también. Y en 2009 se le acusó por crímenes de guerra en su mismo país, porque en el 2010 se le acusó de genocidio. Él odiaba, él repudiaba y no aceptaba a la etnia Janjaweed. Es una de las etnias o grupos indígenas de África y él mandó a exterminar a estos grupos que se encuentran en la República o en la región de Darfur. Entonces a este presidente o este expresidente se le condenó a prisión por atentar por estos grupos humanos. Y otro de los condenados de la CPI, que fue el expresidente Laurent Gbagbo, en la República de Costa de Marfil, también en el continente africano, se le condena en el 2016 por asesinato, por violación y crímenes lesa de la humanidad, es decir, atentaba con la vida de los derechos humanos fundamentales, imagínense, esclavizaba, torturaba, desaparecía, desplazaba a estos grupos y lamentablemente esto lo hizo después de las elecciones. Él comenzó a ser presidente en 2010 y en el 2016 se le acusó de todo esto que realizó como asesinato, violación y crímenes para aprovecharse del pueblo. Entonces estos fueron los primeros tres condenados por parte de la CPI y principalmente fueron los grupos de África. De hecho, la CPI después fue movida, fue movida a África. De Países Bajos, las oficinas se movieron a África. Y los africanos o el grupo de este continente no estaban de acuerdo, porque ellos pensaban que los grupos ricos se iban a aprovechar de los grupos más empobrecidos como ellos, por lo que se manifestaron, protestaron, realizaron un activismo para poder erradicar o quitar estas oficinas de África. Así que en el 2013 y 2016, 34 países africanos decidieron salirse del CPI. Es decir, ya no quisieron ser parte de la Corte Penal Internacional. Así que esta corte se tuvo que mover del lugar. También la CPI buscaba, algunos rumores decían, buscaban
juzgará